Saludos. Ojalá Agropecuario con Carlos Segura Foster. Don Carlos, hay cosas que revelan como fuente, revelan una parte de la realidad que en sentido general se quiere maquillar, se quiere ocultar. Y estamos hablando de un material que usted ha compartido con nosotros a propósito de un informe de la FAO. Y esto sí que tiene que ver por igual, más que con la pobreza y la inseguridad alimentaria, tiene que ver con nuestras capacidades productivas. Y obvio, si usted deja de producir para importar, usted genera un impacto negativo a nivel de la movilidad laboral, la movilidad social de gente que había salido de una condición de pobreza, había mejorado, o de gente que de repente, habiendo superado eso, pierde calidad de vida, digamos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el enfoque? Las autoridades se han propuesto desde que lograron con mentiras ganar el gobierno, mantenerse a base de mentiras, y como se han metido en un nuevo proyecto de reelección, pues tienen que mantener las mentiras. Y entonces se han habituado a que a cada noticia negativa que les surge a ellos le buscan una respuesta. Y lo hacen a veces con algún grado de inteligencia, pero a veces con un grado de torpeza que entonces le genera un mal mayor. Por ejemplo, cuando se dio a conocer el informe del aumento de la pobreza, aquí se vino un asesor y lo metió en un tollo de comparar la canasta básica de República Dominicana con la de Centroamérica, que no se parecen en nada. O compararla con Estados Unidos, cuando Estados Unidos tiene un sueldo mínimo 20 veces mayor que el de aquí. Por tanto, eso fue un nuevo cuadrado de una autoridad. Entonces, se quedaron, como dicen en mi campo, tururatos. Entonces tuvieron que buscar una manera de restarle mérito a una información de organismos internacionales que siempre han actuado con mucha objetividad. Entonces viene otro asesor y dice, bueno, vamos a cambiar la metodología, como cambiaron la metodología para presentar la producción agropecuaria, que ellos buscaron la metodología de a la producción nacional meterle también la cantidad que se importa. Entonces hace caer en la situación de que aparentemente hay un crecimiento de la producción agropecuaria, cuando es todo lo contrario. Y las cifras son demostrables, pero realmente ellos juegan con esa situación de mentira. Entonces ahora se han buscado una nueva metodología para que en vez del aumento de la pobreza, aparente que disminuyó la pobreza, porque es la monetaria que hay que medir, y entonces hay que tener en cuenta las ayudas sociales, toda esa gama de situaciones. Pero todavía la publicación no es oficial, pero sí han tenido, como ha venido sucediendo durante todo el gobierno, la benevolencia de la prensa, que causa mucho impacto. Y hoy esa fue la noticia fundamental del éxito del gobierno. Y yo quiero decirte, porque si tú me permites, la situación de esta gente haber privilegiado las importaciones ha creado un verdadero caos en lo que es la producción nacional. Decía un dirigente campesino de los 60, 70, Mario Gándolo, fallecido recientemente, que el agricultor, cuando no lo mata la bala, lo mata el zumbido. Y él lo comparaba con dos situaciones. Cuando no es el exceso de lluvia que me daña la cosecha, es la sequía. O por el otro lado, cuando yo produzco mucho, los precios me bajan y no me da ganancia. Y cuando produzco poco, no puedo tener ganancia porque aunque el precio sea alto,
tampoco tengo ganancia. Esa era la parodia que usaba ese dirigente campesino. Entonces, yo te puedo decir que por diferentes razones, todo el sector productivo nacional, todo el entinglado productivo nacional, aún teniendo producción, está pasando por los momentos de más preocupaciones y de mayores penurias en toda la humanidad. Por ejemplo, el encuentro de celebración del Día del Agricultor traduce cuál es la problemática. Aquí se produjeron en marzo 19.6 millones de pollo y más de 275 millones de huevos. Eso está por encima del consumo nacional y la exportación que le hacemos a los turistas que nos visitan y a los haitianos. Pero, ¿qué resulta? Que aquí se importó una cantidad de pollo que obligó a que los productores nacionales, principalmente los pequeños y medianos, estén vendiendo su pollo de 4 libras promedio porque no pueden aguantar más, porque después 4 libras no convierten alimento en carne. Entonces lo han tenido que vender entre 36 y 40 pesos la libra, cuando cada libra el costo de producción está alrededor de 45 o 46 pesos, ocasionándole pérdidas. Y tenemos que rememorar... ¿Cada libra? Sí, así como suena. Entonces es una pérdida que la resisten los grandes, por lo que yo te explicaba anteriormente. Los pequeños y medianos no tienen resiliencia a esa dificultad, porque no tienen cómo mantener vivo a los pollos porque no les conviene el alimento, ni tienen capacidad de matarlo y almacenarlo, como sí tienen los grandes. Claro. Entonces, por eso los grandes no se resienten tanto, porque ellos son dueños de las abuelas, de las ponedoras, de lo que hacen los pollos, de los mataderos, de los refrigeradores y de los puestos de venta en la mayoría de los pueblos. Claro. Entonces, ellos sí tienen capacidad de resiliencia. Y por eso es que se ha producido la pérdida o la salida de la capacidad productiva del país entre el 35 y el 40% de los pequeños y medianos productores, sin perjuicio de la producción, que ciertamente la de pollo y huevo se ha mantenido en crecimiento. Entonces, esa es una situación que se da porque habiendo producción, traen importaciones innecesarias e inoportunas que hacen que el precio se deprima. Pero no le llega barato al consumidor. No. Hoy el pollo está a 105 pesos la libra. Hoy. Y si usted quiere comerse una pechuga que se ha convertido en un delicatessen, usted tiene que dar 160 pesos por una libra de pechuga. O 140 por una libra congelada. Pero a la congelada usted tiene que rebajarle entre el 25 y el 30% del agua o del hielo. En términos reales, te sale más cara que las 160 que tú compras caliente. Eso es el caso de un sector que, estando produciendo, aumentando, tiene dificultades. Como tiene dificultades el arroz, que se ha mantenido, pero tiene los atrasos que no le cumplen los compromisos que se hicieron. Y como es el caso de los cebolleros, que habiendo producido, le han traído una cantidad de cebolla que le impiden vender a precios razonables a los productores nacionales. Pero tampoco la cebolla se vende barata, se vende cara. Entonces, todo eso perjudica tanto al productor como al consumidor. Por el otro lado, yo te puedo seguir citando caso por caso de serias dificultades que hay en todos los sectores. ¿Cómo funciona en ese esquema, don Carlos? Ese concepto que recuerdo que hasta el expresidente Hipólito Mejía hablaba de eso en su momento, de los llamados precios de sustentación. De cara a esto,
se supone que al productor agropecuario, el Estado de alguna manera, estableció precios de sustentación precisamente para que cuando era para abajo, bueno, pues no se fueran a la quiebra y al mismo tiempo para mantener una especie de control de precios. El concepto de precio de sustentación fue cuando había controles para fijación de precios, pero eso desapareció. Porque los precios los rigen la oferta y la demanda. Por eso entonces, en las medidas que fueron muy respetadas en los gobiernos del PLD, se recurría a la ley de salvaguarda o salvaguardia, que era aquella que las importaciones que fueran necesarias traer, porque no hay por qué estigmatizar las importaciones. Claro que no. Si usted produce 9 y necesita 10, usted importa 1. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Que lo que usted necesite sea 10, 20, 30, 40, importar para poder satisfacer la demanda, usted la trae a un costo que no le compita en perjuicio del precio del productor nacional. Es lo que establece la ley de salvaguarda. Que nosotros lo hicimos brillantemente a través de la subasta. Mucha gente habla que ¿por qué la subasta? Bueno, la subasta establecían los que tenían que pagar por los permisos para que lo que importara al momento de venderse no perjudicara la producción nacional. Correcto. Entonces, esa situación es la regla de oro, porque en definitiva la regla de oro para usted mantener precios razonables es la oferta y la demanda. Si usted tiene más o menos satisfecha la oferta que se está demandando, usted va a tener precios razonables. Si usted baja la oferta, aumenta. Si usted aumenta la oferta, entonces le baja el precio a la producción que menos estima tiene. Entonces, aquí, por ejemplo, como consecuencia del descuido sanitario, aquí entró la peste porcina africana. Y yo quiero aprovechar aquí porque ayer leí una noticia internacional que en Brasil declararon el alerta por la presencia de la gripe aviar de alta patogenidad. Es decir, la que hay que matar, la que no permite que se consuma en la calle. Y entonces la mayoría de las importaciones que han venido a este país en los últimos 3 años ha sido de Brasil. Es decir, que esa gran industria, que es una de las más eficientes del área, que compite con cualquier país, ahora mismo esa noticia le crea una seria amenaza, porque aquí siguen llegando pollos y carnes de pollo, que eso se mantiene aún muerto el animal, el virus. Entonces, y congelado. Y congelado. Entonces, aquí hay que tener que no nos pase en los pollos lo mismo que le pasó a los cerdos. Porque los cerdos, mira lo que sucede. Aquí se mataban de producción nacional 100,000 cerdos mensual. Ahora se están trayendo importados 105,000. Pero ¿qué es lo que ha hecho eso? Que los que pocos que tienen cerdo aquí han tenido que vender más barato. Porque realmente lo que le están ofertando de importación le ha resultado más atractivo que el costo de producción de aquí. Entonces, esa es otra cuestión que tiene esa amenaza de las importaciones, pero que además hay una contradicción ahora, y quiero decirlo tal cual lo he recibido. La Dirección General de Ganadería hizo un planteamiento de que no es conveniente comprar la vacuna que anda en el mundo sin estar autorizado por los organismos que tienen que ver con el negocio desde Vietnam. Algunos me dicen, otros no, que la oposición de ganadería no es aceptada por el Ministerio de Agricultura. Pero tengo que actuar con la objetividad que me caracteriza. Hay gente que me han dicho que tampoco el ministro de Agricultura favorece el uso de esa vacuna. Esa vacuna primero no está autorizada. No se sabe si realmente es adecuada para la enfermedad. Pero además obliga al país a declarar
la peste porcina africana como endémica. Es decir, que nos incluye totalmente de los mercados de la carne. Me han dicho, y no lo puedo asegurar como no puedo asegurar si es verdad que el ministro se opone o no se opone. Me han dicho que quienes andan detrás de comprar vacunas fueron aquellos que adquirieron experiencia con las compras excesivas de vacunas para combatir el COVID. Sí. Que este país, ahí dicen que hay gente que se dieron banquete y medio comprando vacunas innecesariamente. Por demás, vi una denuncia del presidente de los veterinarios con respecto a esto, porque tiene muchas implicaciones, y parecería que hay decisiones que tendrían que ser parte de una política compartida. Claro. Incluido el sector privado, claro. Que no solo el Estado. Fundamentalmente porque los más afectados son los sectores privados. Pero realmente el problema es que estamos en unas autoridades que tienen una voracidad por los negocios y las importaciones, que eso no tiene padre ni madre. Porque, por ejemplo, vimos el drama también de los productores en ambiente controlado o en invernadero, que han tenido que regalar su producción. ¿Por qué la están regalando? Y se pregunta, ¿por qué la están regalando? Óyeme, como consecuencia de que se cancelaron los técnicos que adquirieron los conocimientos necesarios para producir en ambiente controlado, en donde hay una mecánica que no pueden permitir residuos químicos en la mercancía, nosotros hemos perdido los mercados porque nuestros productores, como no tuvieron el asesoramiento necesario, están produciendo con una cantidad de residuos químicos que le ha impedido accesar a los mercados tradicionales. Y eso mismo está pasando con los mangos. Porque por descuido de las autoridades no se establecieron las trampas necesarias, la cantidad necesaria de trampas para el control de la moca de la fruta, que es previo a la recolección. Pero ya aquí se recolectó lo que se llama el mango mingolo. ¿Sí? Pero eso es previo al ki, que es el que más demanda tiene a nivel internacional. ¿Qué resulta? Que al no producirse el control de la moca para el mingolo, los agricultores han tenido que recurrir a enterrar los mangos. Hay imágenes, enterrando los mangos, porque no tienen mercado para venderlo. Un año de mango, los años de sequía son de mango, tú lo sabes, sí. Tú eres del campo. Entonces, la sequía, ¿por qué se produce mayor cantidad de mango? Porque hay mayor polinización de la flor, que cuando hay mucha lluvia, parte de la flor la destruye o la tumba la lluvia. En sequía no se produce eso. Y por eso aquí hay plantaciones que aparentan tener más mango que hojas. Y esto de, por ejemplo, en el caso también del mango. Lo que quiero es que el descuido de las autoridades, que lo único que se han dedicado es al negocio de las importaciones, es lo que tiene esta crisis. En unos casos con producción, en otros casos sin producción. Uno observa, primero, que la sobreproducción de un producto con vocación de exportación como es el mango, siempre pudo haber estado cubierto de algún modo, agregándole el valor, yendo al desayuno escolar, yendo a las fábricas de jugo, que no solo para el desayuno escolar, es decir, convirtiendo el mango en pulpa antes de simplemente enterrarlo. Es decir, un esquema de agregarle valor a algo que ya tiene valor. Es que esa era la idea. Por eso aquí se dispuso que todos los programas, incluyendo la alimentación escolar, fuera de producción nacional, incluyendo la merienda del jugo o de la pulpa del mango. Pero esta gente tiene 3 años y no han podido implementar con eficiencia el programa de alimentación escolar. Así es. Óyeme, aparte de que no, primero se inventaron que había que eliminar los jugos
porque le aumentaba la glucosa o el azúcar a los estudiantes. Eso es disparate. Porque usted pone el jugo con el nivel de glucosa que usted quiera. Con 8, con 7, con 6, con 3 y hasta con 0 glucosa. Es una cuestión de programar qué es el jugo que usted quiere. Pero aquí, oye, y esto lo voy a decir con mucha pena, ese problema de no implementar correctamente y de haber eliminado la merienda en la alimentación escolar, tienen al borde del colapso, de la desaparición, una de las empresas que mayor orgullo daba por el desarrollo que tuvo, porque yo te puedo decir que fue una empresa que de 12,000 raciones de desayuno que vendía hasta el 2012, pasó a suplir 380,000 raciones, entre raciones de leche y de jugo, al programa de alimentación escolar. Y yo no quiero entrar en detalle, porque realmente yo lo que deseo es que esa icónica empresa que se desarrolló, que pasó de producir leche a darle larga vida con un sistema de UHT, de hacer grandes inversiones, lo que deseo es que eso se supere. Pero para superar eso, tiene que tener no la aversión de los que están en el gobierno, sino el apoyo que se requiere para una importante actividad como es la producción, porque esa empresa a que me refiero es propiedad de más de 700 pequeños y medianos ganaderos que verían perder su fuente de vida si desaparece esa empresa. Por eso yo estoy muy preocupado y ojalá Dios ilumine a quienes están al frente de la empresa y a las autoridades para que se le busque una solución, porque sería muy lamentable. Muy lamentable porque estas autoridades además dejaron prácticamente en un 95% de construcción otra planta de la misma tesitura en San José de la Mata. Y echaron por la borda los planes de construir una planta similar a la que se construyó en Atomayor, a la provincia de Puerto Plata y al nordeste, en uno de los municipios de la provincia de Duarte. Eso se quedó en la gatera, eso no se echó para adelante, simple y llanamente, por lo que nosotros hemos venido repitiendo con pruebas fehacientes de que a estas autoridades no les interesa la producción nacional, les interesan los negocios de las importaciones. Le cuento esto, que puede pasar casi como anécdota. Se me acerca una señora en un supermercado cercano y hace una referencia a, estamos ahí donde están los víveres, etcétera, cebolla, ají, y se me refieren al caso particular de los limones. Ay, papá, y lo hace de una manera... maliciosamente. Sí, y lo hace de una manera que me puso a pensar, porque yo tuve que preguntarle que qué era lo que en realidad ella quería decirme. Comenzó a decirme que esos limones no tenían semilla y que el limón criollo sí tiene semilla. Digo, ¿y para qué usted usa la semilla? ¿Usted va a sembrar? ¿Para qué usted usa la semilla? Y ella como que entendió el cocorícamo de mi pregunta, pero después yo reflexionando digo, pero es que fíjate, es que esos limones persas son importados, no tienen semilla, y los de Sajoma sí tienen semilla. ¿Y qué debe estar entonces sucediendo con esos limones de Sajoma? Que yo recuerdo que llegaron en su momento incluso a estar afectados por el precio, de ellos y afectada la producción en general. Hay un plan para que al final nosotros seamos consumidores de productos no solo importados, sino de productos, ¿cómo se llaman? Los transgénicos o
Los híbridos. Los híbridos. Los que no se reproducen a sí mismos. Exactamente. ¿Cuál es bueno, la realidad es que este país fue afectado por el buen lombín, que es una enfermedad que lleva las plantaciones de los cítricos. Pero realmente el país encontró la solución en los gobiernos del PLD para contrarrestar los efectos del buen lombín. Y se desarrollaron empresas tan icónicas como el caso de Rica, para citar un caso. Pero nosotros, además, como consecuencia de traer variedades resistentes al buen lombín, hicimos un programa masivo de siembra de limones. Yo me recuerdo de los préstamos que con fondos del BID nosotros financiamos en una provincia como San Juan de Almaguana. Aquí proliferó la siembra de limones. Y aquí el país avanzó grandemente. Óyeme, pero ahora me dicen que hay limones importados de estos persas. Ya no vemos las camionetas llenas de limones yendo por los barrios. Porque tú sabes cuál fue el preámbulo para crear la base de traer limones, que los de aquí no daban, en vez de agria, lo que daban era pena. Entonces, eso es falso. Eso es falso, de toda falsedad. Claro. Aquí se producen limones de calidad. Y se ya había llegado a una cantidad suficiente. Pero esta voracidad de los importadores y del negocio, que significa importar, tiene a este país. Y se vendía por lata. Ni siquiera se pensaba. Lo grave que sí sucede ahora. Lo más grave es que si tú dijeras, bueno, lo trajeron y ahora se vende más barato. Pero no se vende más barato. No. Todo lo que se importa se está vendiendo más caro. Rememoro lo de la ley de arancel cero. De 67 productos, 66 se vendieron más caros que como se vendían aquí al momento de la ley. Y entonces todo eso ha impedido, óyeme bien, y es bueno que la población sepa esto. Aquí, a pesar de la producción y la importación y que se mantiene la oferta, aquí siguen aumentando los precios. Y mientras la inflación en promedio del país, vamos a decir que es 5, en los alimentos es 10. El doble. Yo invito a que analicen el informe del índice de precios del mes de abril. Mientras el resto de la producción en nuestro país se vio afectada por una inflación de 0.21, y qué bueno que haya sido así, pero los alimentos aumentaron 0.45. Y ratifico lo de aumentaron, porque aquí la gente piensa que bajar la inflación es bajar los precios. No, es que bajó el porcentaje de los aumentos, pero siguen aumentando. Claro. Siguen aumentando, óyeme. Y lo más grave es que estas autoridades no piensan en fortalecer el aparato productivo nacional en el momento más peligroso de la humanidad. Yo te voy a poner el caso que está viviendo ahora mismo la humanidad. El arroz que entra al libre comercio en el 25. Pero ahora mismo, países que son los principales productores de cereales, incluyendo el arroz, como Vietnam, China, California, en el mundo entero, la producción de arroz se ha visto disminuida y se proyecta una mayor disminución. Por tanto, ese que es el alimento fundamental de los dominicanos. Yo me recuerdo que cuando yo era muchacho, que en mi casa no se cocinaba arroz, porque se cocinaba cualquier otra cosa, yo decía, mamá, ¿y usted no va a cocinar hoy? Así todavía sigue pensando el pueblo dominicano. Es así. Entonces, realmente, óyeme, es una lástima que en los peores momentos de la humanidad nosotros todavía permanezcamos en las peores manos, en el manejo de la producción nacional. Porque digan lo que digan, óyeme, a los productores nacionales y al pueblo dominicano se lo está llevando el diablo. Por eso de que se ha caído la producción y eso ha generado un aumento de precios que ha coincidido además con una pérdida del poder adquisitivo de la población
y por eso en este país se está comiendo mucho menos. Digan lo que digan, sigan la campaña, tengan el aprecio de las bocinas. Hay realidades que no la pueden negar, ocultar. Es así. Al pueblo se lo está llevando quien lo trajo. Bueno, la verdad sea dicha. Lamentamos que la situación sea tan precaria. Nosotros, como somos del partido con vocación de llegar al gobierno, lo que queremos es seguir encontrando una sociedad como la encontraron ellos, hecha y derecha, para seguir progresando. Porque el PLD se ha generado crecimiento, desarrollo, mejoría de los indicadores de vida y el bienestar en sentido general, aumentando la riqueza de los ricos, de la clase media y de los pobres. Ojalá Agropecuario con Carlos Segura Foster. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.